Hola a todos, el día de hoy vamos a desarrollar un ejemplo práctico de cómo determinar la profundidad de exploración con fines de cimentación según la norma boliviana de estudios geotécnicos. ¿Ok? Entonces, en el capítulo 1 son, como en cualquier normativa, las generalidades en las que se detalla el alcance, las responsabilidades, los tipos de estudio, ¿verdad? Y en el título 2 ya se nos explica acerca de la planificación del estudio geotécnico, que es lo que habíamos visto de manera teórica en la sesión anterior. ¿Okay? Entonces, el primer paso es determinar nuestro tipo de edificación, ¿verdad? Entonces, aquí tengo una pequeña estructura modelada, ¿verdad? En la que si yo determino, por ejemplo, la altura, tengo una altura de 12.5, ¿verdad? 12.5 es una estructura convencional. Si yo reviso, por ejemplo, las cargas, aquí tengo diferentes casos de carga, el peso propio que se asigna de manera automática, la carga muerta no estructural, la carga viva y bueno, obviamente las combinaciones, ¿verdad? Las combinaciones tanto en servicio como en las combinaciones mayoradas según la normativa ACI. Entonces, yo tengo esta edificación de 12.5 metros. Veamos qué tipo eh, de qué tipo de edificación es según la norma boliviana de estudios geotécnicos. Es una edificación tipo C3A, o bueno, C3, ¿verdad? C3. Entonces, de la recopilación de información preliminar, yo he determinado que este tipo de terreno es un terreno con estratigrafía de variabilidad alta, por lo que la distancia máxima entre mis puntos de exploración tiene que ser de 20 metros. Y aquí voy a determinar el número de puntos de exploración, que para C3 son 2 puntos de exploración. Entonces voy a plantear mis 2 puntos de exploración con métodos directos y voy a determinar la profundidad de prospección. Para determinar la profundidad de prospección debemos determinar de manera preliminar la base, la base de nuestra fundación. ¿Cómo podemos hacer eso? Entonces voy a volver a este modelo y aquí vemos las reacciones, ¿no? Voy a ver una reacción en condiciones de servicio, ¿verdad? Y por ejemplo, voy a buscar la zapata a la que va a llegar mayor carga axial. En este caso sería esta zapata, ¿verdad? 1060.77. Entonces, en base a esto, 1060.77, yo en una hoja de MATCAD voy a ingresar ese valor que es 1060.77. 1060.77 kilonewtons, ¿verdad? Esa es la carga que está llegando a mi zapata. Y para estimaciones preliminares, yo puedo emplear este tipo de tablas, bueno, que es, en mi opinión, el único uso que le podemos dar porque son valores netamente orientativos. Esto no debemos utilizarlo para diseño, pero aquí nos indica que según el tipo de material, por ejemplo, si tenemos ya estamos en el basamento, podemos asumir ciertas capacidades de carga que en este caso están en PCF. El origen de esta tabla es el IBC, ¿okay? Que lo tengo por aquí, ¿verdad? Este es el IBC, que es
el Código Internacional de Edificios, ¿verdad? En la edición 2024. Entonces esa tabla tiene esa fuente, ¿no? Y vamos a determinar la capacidad de carga admisible, ¿verdad? Vamos a asumir de manera conservadora que estamos en una arena limosa, arena arcillosa, un limo y bueno, todas las clasificaciones de suelo que podemos ver aquí, ¿no? Según la clasificación SUX. Entonces tenemos 2000 PSF, ¿verdad? Que son unidades en el sistema imperial de libras sobre pie cuadrado, ¿no? Pounds per square foot. Aquí lo tenemos en kilopascales. Una de las ventajas de MATCAD es que trabajamos ya con manejo de unidades, entonces las conversiones se hacen de manera automática, ¿verdad? Y esto, si ustedes tal vez están más acostumbrados a verlo en kilogramos fuerza centímetro cuadrado, tiene este valor, prácticamente un kilogramo fuerza centímetro cuadrado, ¿no? Lo vamos a ver en kilopascales, ¿verdad? Kilopascales, entonces esta es la carga admisible. Recordando una definición básica de resistencia en materiales, nosotros sabemos que el esfuerzo es igual a la fuerza aplicada entre el área donde se aplica esa fuerza. Entonces, aquí nosotros tenemos el esfuerzo admisible en nuestro suelo, ¿verdad? El esfuerzo admisible en nuestro suelo y la carga axial de la columna que va a descansar sobre un área, ¿verdad? El área de la zapata es la que queremos determinar. Entonces, si de esta expresión yo despejo el área, voy a tener lo siguiente, que va a ser la fuerza axial entre el esfuerzo. Es lo que voy a hacer. Entonces voy a despejar el área requerida de zapata dividiendo la fuerza axial entre la carga admisible del terreno. Entonces me sale en 11 metros cuadrados. Yo puedo asumir un ancho B, por ejemplo una zapata de 2.5 metros, ¿verdad? 2.5 metros. Entonces puedo despejar de esta forma la longitud de mi zapata. Recordemos que estoy viendo algo así, en la que esta es el ancho, que es la menor dimensión, y la longitud de mi zapata. Entonces, este sería el ancho, este sería la longitud, ¿verdad? Y el área es ancho por largo, ¿verdad? Entonces voy a despejar el largo. Lo que me va a quedar es el área de mi zapata dividido entre el ancho que yo he propuesto, ¿no? Entonces me está quedando un largo de zapata de 4.4. Tal vez yo podría ampliar esto a 3 metros, ¿verdad? Entonces voy a tener una zapata de ancho 3 y longitud de 3.7, ¿no? Esto yo lo puedo redondear con la siguiente función, ¿no? Sail, y redondearlo cada 10 centímetros o cada 0.1 metros. Entonces tengo 3.7, ¿verdad? Entonces estas van a ser las dimensiones de mi zapata.
Y en base a esto yo voy a determinar la presión o el esfuerzo que estoy ejerciendo en el suelo, ¿verdad? Entonces, el esfuerzo que yo estoy ejerciendo en el suelo va a ser la carga axial que está llegando dividida entre las dimensiones, ¿verdad? Las dimensiones que serían B por L. Entonces tengo este esfuerzo actuante, 95.56. Ya tengo una planilla desarrollada en base a lo estipulado en la norma boliviana de estudios geotécnicos. Entonces tengo datos de entrada. Fíjense que para mis planillas yo utilizo esta estructura. El nombre de la variable, ¿verdad? Y bueno, aquí declaro la variable. Que en MATCAD es simplemente, por ejemplo, voy a declarar una variable ABC y con dos puntos, yo declaro esta variable. Por ejemplo, ABC va a tener un valor de 45. Aquí puedo ingresar unidades, ¿no? Por ejemplo, kilonewtons. Ya para evaluar esta variable, yo la puedo pegar y darle a igual, ¿verdad? Entonces, ahí yo he declarado una variable y aquí he evaluado esta variable. Entonces, lo que estoy haciendo aquí son declaraciones de variables: anchos de la fundación, longitud de la fundación, profundidad de desplante, ¿verdad? Profundidad de desplante que suele estar entre, la profundidad mínima son 60 centímetros, ¿okay? 60 centímetros. Esta es la profundidad mínima de desplante. Y entonces resulta, o lo convencional es que la profundidad de desplante esté entre 1 metro y 2 metros 50 inclusive, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que si nosotros realizamos una excavación que ya supere tal vez el umbral de los 2 metros y medio, bueno, a partir de 1 metro y medio ya necesitaríamos algún tipo de entibamiento, ¿no? Y esto ya se agravaría un poco más si llegamos a profundidades de desplante tal vez de 250, 3 metros. Ya necesitaríamos estructuras de contención para evitar el derrumbe del terreno. También si estamos lidiando con nivel freático, es decir, se complica, entonces tenemos que optar por profundidades de desplante entre 1 metro y 2, ¿verdad? Ya si queremos llegar a un poco más profundo, tenemos que ya empezar a tener en cuenta el tema de entibamientos, estructuras de contención, agotamiento del nivel freático, si es que lo encontramos en ese rango. Entonces ya se complica bastante, ¿no? Bueno, entonces yo registro la profundidad de desplante, el nivel freático que de manera preliminar puedo, a través de consulta o recopilación de estudios preliminares de la zona, puedo estimar, ¿no? Esto saben que es de manera em, preliminar, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí tenemos una profundidad máxima de análisis, que es simplemente una variable para em, establecer un límite inferior cuando yo haga este análisis de estratigrafía. Entonces, otra manera sería hacer un estudio preliminar netamente para determinar los estratos y el nivel freático, ¿verdad? Entonces, supongamos que tenemos una arena arcillosa hasta los 6.5 metros, ¿verdad? Hasta los 6.5 metros tenemos nosotros una arena arcillosa y a partir de ahí nosotros tenemos una arcilla de baja plasticidad, ¿verdad? Una arcilla de baja plasticidad hasta la profundidad máxima de análisis, ¿no? Es decir, tenemos un cambio de estratos hasta los 650 y desde ahí tenemos una capa de arcilla, ¿verdad? Entonces, aquí podemos, en base también a tablas referenciales, determinar los pesos unitarios tanto en estado húmedo como en estado saturado.
¿verdad? Entonces voy a determinar estos, eh, estos pesos, ¿verdad? En este caso estoy colocando valores arbitrarios que eh, tienen ciertos valores característicos de este tipo de suelos, ¿no? Generalmente las arcillas son más pesadas, por así decirlo, que las arenas, ¿no? Entonces, aquí, en esta declaración de variable, voy a copiar el valor que había determinado y ahí tengo, ¿verdad? Mi esfuerzo aplicado a nivel de desplante es de 95.56. Voy a pasar a la determinación de la profundidad de prospección y para ello ya voy a cerrar el libro de la IBC. Me voy a ir al libro de Brajadas. ¿Okay? Entonces, en Brajadas, ustedes en el capítulo 8 tienen, o vamos a ver lo referente a el incremento de esfuerzo vertical en el suelo, ¿verdad? Entonces aquí se nos muestra que ante una carga puntual P, si nosotros evaluamos un punto A que tiene coordenadas X y Z respecto a este origen, nosotros podemos determinar, si tenemos la expresión, el incremento de esfuerzos en esas coordenadas. ¿Okay? Hasta ante una carga puntual, luego integrando esta expresión vamos a tener las ecuaciones correspondientes a una carga circular uniformemente cargada. Fíjense que esto está en cualquier punto. Tenemos los esfuerzos debidos a diferentes tipos de carga, ¿verdad? Pero lo que nos interesa en este caso es, incluso fíjense aquí a esfuerzos cortantes, el esfuerzo es el esfuerzo debajo de un área rectangular, ¿verdad? Entonces, integrando la expresión de Boussinesq, se ha llegado a esta expresión, ¿verdad? Por lo que aquí tenemos un área rectangular, ¿verdad? Tenemos un área infinitesimal de y de x, entonces esto lo integramos, ¿verdad? Lo integramos y vamos a tener como resultado que el incremento de esfuerzos es igual al esfuerzo aplicado a nivel de desplante multiplicado por un factor de influencia, que lo podemos determinar con estas expresiones. ¿Okay? Entonces, cuando calculamos el esfuerzo al centro de un área rectangular, vemos aquí que la expresión esta es para el esfuerzo en una esquina de un área rectangular, ¿verdad? Estamos en una esquina, ¿sí? Podemos ver esto. Aquí está la esquina y aquí está nuestra área rectangular. Pero en la norma boliviana de estudios geotécnicos nos pide determinar el esfuerzo al centro de nuestra fundación. Entonces vamos a determinar, ¿verdad?, el esfuerzo en esta otra esquina, en esta otra franja cargada, también en esta de aquí, de manera tal que el esfuerzo en el centro de nuestra cimentación va a ser la suma del esfuerzo calculado en las esquinas de estas áreas cargadas, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener también esfuerzos en cada una de estas áreas y si nosotros determinaríamos el esfuerzo en la esquina de estos cuatro rectángulos cargados, estaríamos determinando el esfuerzo al centro de nuestra fundación, ¿verdad? Entonces fíjense que aquí las dimensiones B y L para nosotros
habíamos mencionado que, por ejemplo, esta distancia, la más con mayor longitud va a ser L y esta distancia va a ser B, ¿verdad? Entonces esto sería L y esto sería B. Por lo que en la ecuación que vamos nosotros a determinar, recordemos que son integrales dobles que van de 0 a B y de 0 a L, para este caso, ¿verdad? Para este caso, en el que determinamos el esfuerzo en una esquina. Entonces nosotros vamos a multiplicar esto por 4, y L, fíjense que como en la expresión original estábamos determinando en una esquina, para nosotros L va a ser L medios en realidad, ¿verdad? Porque esta L representa la mitad de esta longitud que tenemos aquí. Entonces, esta L para nosotros en realidad va a ser L medios y B va a ser B medios, ¿no? De la expresión que nosotros vamos a integrar. Entonces, dicho eso, espero que me haya dado a entender. Nosotros aquí tenemos la expresión, ¿verdad? Que es simplemente copiar lo que tenemos por aquí, ¿verdad? Lo que tenemos por aquí. Y como MATLAB tiene integración numérica, entonces no nos preocupamos mucho de emplear estas expresiones que, bueno, resultan de la resolución de esta integral doble, ¿verdad? Entonces, nosotros, como tenemos integración numérica, vamos a emplear la expresión original. Aquí tenemos, fíjense que se declaró la variable con los ajustes que les había mencionado, de multiplicar por 4 y entre L medios y B medios, ¿verdad? Y es declarar tal cual la variable. Y esto va a estar en función de la profundidad, ¿verdad? La profundidad. Como vamos a integrar respecto a dx y dy, vamos a tener una expresión en función de z. ¿Ok? Entonces, aquí hay un poco de código, ¿verdad? Aquí estoy dividiendo todo nuestra masa de suelos en n subpartes, por ejemplo 100 partes, y con este ciclo for lo que hago es nosotros ir desde una profundidad de 5 centímetros, ¿verdad? Con un incremento delta z que se determina entre la división entre z máximo, que z máximo es 35, lo que estoy diciendo es dividir 35 entre 99 y voy a tener un delta z, ¿verdad? Entonces lo que estoy haciendo aquí es 5 centímetros más delta z por i, y la variable i es un contador que va desde 0 hasta 1 hasta nz menos 1. Entonces esto va a ir sumando hasta llegar a z máximo, ¿verdad? Por ejemplo, yo haría un nz igual a nz igual a 5, ¿verdad? Y aquí me mostraría estos 5 valores, ¿no? Ok, entonces eso es lo que hace este pequeño código. Lo divido en 100 valores y en base a esos valores de z sub p yo determino el esfuerzo o el incremento de esfuerzo, ¿verdad? Para cada uno de estos valores z sub p con esta expresión. Entonces eso lo hago simplemente para graficar, ¿verdad? Por aquí estoy realizando la gráfica de
el incremento de esfuerzo que está en el eje X versus la profundidad Z sub P. Entonces eso es para graficar. Vemos aquí cómo se comporta nuestro esfuerzo. Vemos que a una profundidad de 5 centímetros tenemos 95.56 kilopascales y nuestro esfuerzo aplicado es el mismo, ¿verdad? Porque estamos a nivel muy cercano al desplante, es decir, 5 centímetros, ¿no? Ya conforme, por ejemplo, nosotros estamos a 10 metros, 10.52 metros desde el desplante, nosotros tenemos un esfuerzo de, o mejor dicho, a 7.12 metros por debajo del desplante, nosotros tenemos un esfuerzo de 10.52. Entonces, fíjense, 10.52 respecto a 95, nuestro esfuerzo se está disipando a mayor profundidad, ¿verdad? Entonces, yo tengo una expresión que me relaciona el esfuerzo en función a la profundidad por debajo del centro de mi zapata. Aquí vamos a determinar el esfuerzo efectivo, ¿verdad? Que el esfuerzo efectivo, por ejemplo, el esfuerzo total no es más que gamma por z, en la que gamma nosotros lo tenemos por aquí, ¿no? ¿Verdad? Entonces, si estamos por encima del nivel freático, nosotros utilizamos gamma en condiciones húmedas, y si es que estamos por debajo utilizamos el gamma saturado, ¿verdad? Entonces voy a añadir un espacio, y aquí tenemos, ¿no?, las expresiones de el incremento de esfuerzos, y lo que vamos a pasar a ver es el esfuerzo efectivo. Entonces, fíjense que aquí hay ciertos puntos, ¿verdad? El primer punto de interés es el que me determina el nivel freático, ¿verdad? A 350, aquí tenemos el nivel freático. El nivel freático, y coincide con el inicio de la presión de poros. El esfuerzo total se determina con la siguiente expresión, ¿verdad? En la que el esfuerzo vertical total es igual a la sumatoria de gamma i por z sub i. Entonces, aquí tenemos diferentes alturas. Fíjense, por ejemplo, esto es z sub 1, ¿verdad? Aquí tenemos esta otra profundidad, que es z sub 2. Aquí tengo esta otra profundidad, que es z sub 3. Y así para cada estrato, ¿no? ¿Verdad? Así para cada estrato. Aquí voy a tener otra profundidad que va a ser z sub 4. Entonces, lo que yo tengo, por ejemplo, en este punto yo tengo un gamma 1, aquí tengo otro gamma 2, gamma 3, que dependiendo del tipo de suelo, si es que nuestro suelo está debajo del nivel freático o no, va a ser diferente, ¿no? Gamma sub 4. Entonces, por ejemplo, en este punto voy a realizar la sumatoria, ¿no? Gamma i en este punto va a tener cierto valor. Por ejemplo, voy a tomar un valor cualquiera, 1800 multiplicado por z sub i, que z sub i en este caso hasta el nivel freático es 350, ¿verdad? Entonces ahí voy a tener un resultado de presión vertical. En el otro punto, por ejemplo, en este punto donde cambia el estrato, que es 650, yo voy a tener esta misma expresión, ¿verdad?
presión que va a ir aquí, más el gamma 2, ¿verdad? Que como está por debajo del nivel freático seguramente va a incrementar. Entonces, por ejemplo, voy a tener 1850 por la diferencia, ¿no? Entre 350 y 650 sería 3 metros. 3 metros, y eso sería gamma sub b. Entonces vemos que es una suma acumulada, ¿verdad? Es ir acumulando, y de esa manera vamos a determinar el esfuerzo total. La presión de poros no es más que a una determinada altura nosotros, esto va a tener una profundidad que yo le denomino H sub W. Entonces la presión de poros no va a ser nada más que multiplicar el peso unitario del agua por la profundidad, esta altura de la columna de agua, ¿verdad? Y bueno, finalmente el esfuerzo efectivo, nosotros vemos que el esfuerzo efectivo es igual al esfuerzo total menos la presión de poros, ¿verdad? Entonces, como aquí tenemos los valores en cada punto, nosotros restamos y tenemos nuestro esfuerzo efectivo. Entonces, fíjense que aquí tengo gamma, dependiendo si estamos por debajo del nivel freático, vamos a adoptar el gamma que corresponde a ese tipo de suelo, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos un vector, o tenemos mejor dicho dos vectores, dos vectores, dos vectores, dos vectores que fíjense, aquí por ejemplo el primer estrato, o en el primer punto, 650 está por debajo del nivel freático, ¿verdad? 350. Entonces tenemos que trabajar con el peso unitario saturado, ¿verdad? Entonces trabajamos con el peso unitario saturado y por consiguiente con los demás valores, ¿verdad? Si por ejemplo habría un cambio de estrato al metro, aquí voy a hacer que esto sea al metro. Entonces, como estamos evaluando esa profundidad, aquí trabajaríamos con el esfuerzo en condiciones, o mejor dicho, el peso unitario en condiciones húmedas, ¿verdad? Pero vamos a los 650, que hay un cambio de estrato. Y aquí este vector gamma está definiendo los pesos unitarios con los que vamos a trabajar en base a esta condición, ¿verdad? Está recorriendo con un ciclo for estos vectores, y en base a esta condición está determinando si vamos a trabajar con el peso húmedo o el peso saturado, peso unitario húmedo, peso unitario saturado. Entonces aquí en este vector que le llamo zint, estamos incluyendo el nivel 0 y el nivel freático, ¿verdad? A, a este vector de profundidades que representa los cambios de estrato estamos incluyendo el 0 y el nivel freático, ¿no? Porque son puntos que tenemos que analizar. Entonces, aquí hacemos o determinamos el espesor de estos cambios de estrato. Fíjense que 0, y de 3.5 a 0 tenemos una diferencia de 3.5. De 6.5 a 3.5 tenemos una diferencia de 3. De 12 a 6.5 tenemos una diferencia de 5.5 metros. Entonces estamos sacando la diferencia entre el estrato superior respecto al estrato inferior, es decir, los espesores de los estratos, ¿no? Con estos espesores nosotros lo que hacemos es multiplicar nuestros pesos unitarios, ¿verdad? En base a una identificación, si estamos en el estrato 0 o en el estrato 1, según este tipo de profundidades, para asignar un peso unitario, ¿no? Entonces este vector es simplemente una identificación para ver en qué estrato estamos, si estamos en el estrato arcilloso o arenoso, y en base a eso asignarle un peso unitario,
el peso unitario correspondiente. Determinamos el esfuerzo total, ¿verdad? Que va a ser la multiplicación de gamma i por h sub i o z sub i, ¿verdad? Y realizamos la sumatoria, ¿verdad? Realizamos la sumatoria. Y bueno, finalmente lo que hacemos es encontrar la presión de poros. Bueno, lo que yo hago aquí, bueno, también se puede hacer de otra forma que se los voy a mostrar, es darme un intervalo de profundidades, por ejemplo 5 centímetros, y hacer un vector que vaya desde 5 centímetros hasta la profundidad máxima. ¿Okay? Con eso yo determino si en estas profundidades tenemos o estamos por encima del nivel freático o por debajo. Si estamos por debajo del nivel freático, entonces creo un vector que va a ser la profundidad en ese punto menos el nivel freático. Entonces lo que voy a tener como resultado es un vector donde se va a asignar 0, 0, 0, 0, 0 hasta encontrarme con la profundidad del nivel freático, y a partir de ahí van a existir ciertas sumas, ¿no? Hay una manera más fácil de hacer esto y es la que voy a hacer enseguida. Entonces, imaginemos que voy a declarar una variable u, que es la presión de poros, ¿verdad? La presión de poros. Entonces, yo sé que esta presión de poros, por ejemplo, comienza a existir desde los 3.5 metros, ¿no? Desde los 3.5 metros. Entonces, en 3.5 metros, yo tengo una presión de poros de 0 kilopascales, ¿verdad? Y yo sé que tengo una altura de columna de agua, es esto lo que estoy haciendo, ¿verdad? Entonces, yo tengo estos valores. Yo sé que en este punto mi presión de poros es 0 kilopascales. 0 kilopascales, ¿verdad? Esto está hasta los 3.5 metros. 3.5 metros. Y que yo aquí, en una profundidad Z máximo, voy a tener una presión de poros que va a ser el gamma del agua, que es 1000 kilogramos fuerza sobre centímetro sobre metro cúbico, multiplicada por la altura de esta columna de agua, ¿no? Que es precisamente lo que tengo aquí, HW. Y yo tengo una profundidad de análisis que es precisamente Z máximo, ¿no? Entonces, fíjense que si yo, para obtener HW, lo que voy a hacer es restar Z máximo menos la profundidad del nivel freático, ¿verdad? Que es esto de aquí. Entonces es precisamente lo que voy a hacer. Entonces aquí voy a declarar una variable que sea HW, que va a ser Z máximo menos el nivel freático, ¿verdad? El nivel freático yo lo tengo declarado de esta manera, 31.5, ¿verdad? Entonces la presión en este punto va a ser, bueno, aquí yo también puedo, bueno, nosotros sabemos que esto es 1000 kilogramos fuerza sobre metro cúbico, que es el peso unitario del agua, peso específico, multiplicado por H sub W. Entonces, eh, bueno, aquí tengo que ingresar de manera correcta 0 kilopascales y tengo esto de aquí, ¿verdad? También voy a declarar un vector, ¿verdad? Que
va a ser las profundidades a las que encontramos estas presiones de poro. Por ejemplo, la primera profundidad es el nivel freático, ¿verdad? El nivel freático, y esta presión la encontramos a esta profundidad, Z máximo. ¿Verdad? Entonces yo tengo asociadas las presiones de poro a cada profundidad, o a estas profundidades de análisis en las que yo conozco. Pero para restarlo, o sea, hacer esta operación, de que el esfuerzo efectivo es igual al esfuerzo total menos la presión de poros, fíjense que yo tengo el esfuerzo efectivo como un vector, ¿verdad? Con varios valores, ¿no? Y si yo quiero restar vector con vector, estos vectores tienen que tener la misma dimensión. La misma dimensión. Es decir, si aquí tengo 5 valores en la presión de poro, obviamente en cada punto tengo que tener las presiones de poros referentes a esa profundidad. Y aquí solamente tengo 2. Pero yo también sé que la presión de poros varía linealmente. Varía linealmente. ¿Okay? Fíjense que aquí está variando linealmente. Entonces, si yo tengo este punto y tengo también este punto, yo puedo encontrar con interpolación lineal cualquier valor que yo tenga en estos puntos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esos puntos? Yo esos puntos ya los tengo definidos, ¿verdad? Están en este, bueno, aquí están, ¿verdad? Están en este vector 0, 3.5, 6.5, 12 y 35. Entonces yo tengo los valores de interés o las profundidades de interés. Lo que yo puedo hacer es una interpolación lineal, ¿verdad? Entonces yo voy a determinar la presión de poros en cada uno de esos puntos con un ciclo for, por ejemplo, y voy a recorrer para cada contador que vaya desde 0 de uno en uno hasta el último elemento del vector que habíamos definido como profundidades de interés, ¿no? Entonces, fíjense que el contador en MATLAB comienza desde 0. La operación que vamos a hacer es para cada uno de estos valores con subíndice i, vamos a asignarle un valor en base a una interpolación lineal. La interpolación lineal en MATLAB se emplea la función linterp, ¿okay? En la que tenemos 3 argumentos. El primer argumento va a ser el vector en x, en este caso va a ser hw, ¿verdad? El segundo argumento va a ser el vector en y, que va a ser las presiones que nosotros conocemos, y el tercer argumento va a ser el valor en el que nosotros querramos determinar la interpolación lineal entre estos dos valores. Entonces este valor va a ser cada uno de los valores del vector z de interés, ¿verdad? Entonces vamos a tener las presiones de poros, y cada uno de esos valores, ¿verdad? Bueno, en este caso no es este vector, sino este de aquí. Este de aquí. Entonces, intercambiamos variables y ahí tenemos la presión de poros, ¿verdad? Aquí fíjense que hay una presión de poros negativa, es porque en 3.5 metros teníamos 0. Entonces, como es negativo, lo que está haciendo este algoritmo es que está interpretando que como varía linealmente, a una profundidad de 0 metros vamos a tener valores negativos, lo cual es incorrecto. Entonces vamos a plantear aquí una condicional para vamos a plantear una condicional
vamos a plantear una condición de que en el caso en que z int, estos valores, ¿verdad? Estos valores sean menores al nivel freático, menores iguales, esto se haga 0, ¿ok? Entonces, si nosotros planteamos esta ecuación, o bueno, esta condición, que ya la tenía por ahí, en las que vamos a analizar cada vector o cada valor del vector zint y vamos a plantear esta expresión, ¿verdad? Si estos valores son menores o iguales al nivel freático, entonces este valor va a ser igual a 0 kilopascales. Bueno, ahí ya tenemos nuestros valores. Esta es otra forma de determinarlo, un poco más con fuerza bruta, haciendo vectores y determinando si este vector de profundidad está por debajo del nivel freático. Y con eso ya hacemos una interpolación lineal solamente en las profundidades que nos interesa y tenemos los valores, ¿no? Que fíjense, coinciden, ¿verdad? Coinciden. Entonces es otra forma de llegar a este resultado. Pero por su simplicidad voy a preferir optar por el primer algoritmo, ¿ya? Entonces tenemos eso, y aquí tenemos ya la presión efectiva, ¿verdad? Que va a ser la resta de la presión total menos la presión de poros. Aquí tenemos nuestras gráficas en función a la profundidad y tenemos nuestros vectores, ¿verdad? Aquí están las profundidades de interés, el esfuerzo total, la presión de poros y el esfuerzo efectivo. Entonces ya hemos determinado el incremento de esfuerzos en la masa de suelos y también nuestros esfuerzos efectivos. Como ya tenemos esas dos funciones, ¿verdad? Ambas en función de z, nosotros podemos plantear o determinar la profundidad de sondeo. Bueno, esto es referido a fundaciones profundas. Aquí tenemos el primer criterio, ¿verdad? En la que el incremento de esfuerzos que está en función de z, aquí vemos que el incremento de esfuerzos nosotros ya lo tenemos en función de z, entonces tenemos que igualar estas expresiones a las condiciones que se nos ha planteado, ¿no? Por ejemplo, este es un bloque de resolución, yo no conozco el valor de Z1, ¿verdad? Estoy asumiendo como valor de prueba que Z1 es igual a 5 metros y estoy haciendo esta igualdad, estoy planteando esta restricción en la que voy a determinar Z1 en el punto en que se logra el 10% del esfuerzo aplicado a nivel de desplante. Entonces el esfuerzo aplicado a nivel de desplante son 95 kilopascales, ¿verdad? 95 kilopascales. Entonces el 10% del 95 es 9.5. Fíjense que si yo voy a asumir que es 10, solamente para poder ubicarlo en esta gráfica, si yo aquí tengo 10, esa profundidad tendría que ser más o menos 9 metros, ¿no? 9 metros. Obviamente como es 9.5 seguramente va a ser tal vez incluso 9.5 como vemos aquí. Entonces esa profundidad de desplante, o mejor dicho, esa profundidad de análisis, fíjense que nos queda a 7.51, ¿ok? 7.51, porque el 10% de Q sub 0, el 10% de Q sub 0 es 95, ¿verdad? 95 kilopascales, 9.5, y seguramente si nosotros en esta gráfica
vamos viendo, por ejemplo, está en este punto, ¿no? Fíjense que en el valor 21 ya estamos en 9.6 y aquí es 7.74. Entonces, en esta gráfica, si vamos el valor de 7, aquí el valor de, mejor dicho, 9.5, 9.5 seguramente estaría, si nosotros lo intersectamos por el valor que vimos, ¿no? Entonces, ese valor es 7.5 desde la profundidad de desplante, ¿no? Esto es por debajo de la profundidad de desplante. Y tenemos el otro criterio, ¿verdad? Aquí yo planteo también esta ecuación, fíjense, el 10% del esfuerzo efectivo, pero aquí tengo que incluir la profundidad de desplante, ¿no? Porque esto es desde la superficie. Entonces, yo con esto determino Z, Z sub 2 y veo que el esfuerzo es de 7 metros, o la profundidad a la que se logra esta condición es de 7 metros, ¿verdad? Aquí yo evalúo el incremento de esfuerzos en las variables que hemos determinado, tanto Z1 como Z2, y vemos que son bastante parecidos, ¿no? Tenemos un incremento de esfuerzos a 7.5 de 9.5, un incremento de esfuerzos a 7 de 10 kilopascales. Aquí en estas gráficas estamos viendo, ¿verdad? A dónde se llega con esa profundidad, que nosotros estamos aumentando la profundidad de desplante, ¿verdad? Porque el incremento de esfuerzos es desde la profundidad de desplante. Entonces aquí tenemos una profundidad de 9 metros, ¿verdad? De 9 metros. Y aquí vemos que el 10% del esfuerzo efectivo se logra en este punto, ¿verdad? 8.56, que sería el 10% que tenemos en este punto. O bueno, el 20%. En sí en la norma me pide el 20%, ¿verdad? Pero bueno, aquí yo estoy aplicando un criterio del 10%. Y fíjense que estamos en este punto, ¿no? Calculamos el esfuerzo efectivo, le sacamos el 10% y eso lo igualamos con en qué punto se iguala con el incremento de esfuerzos. Entonces fíjense que se iguala en este punto, 8.56. Como tenemos una base de 3 metros, entraría en el primer criterio, ¿no? Por lo que nuestra profundidad de prospección, va a ser de 9 metros. Si nosotros lo redondeamos, al, cada 50 centímetros, al borde superior tenemos una profundidad de prospección de 9.5 metros. ¿Okay? Que si nosotros comparamos esta profundidad respecto al ancho que hemos planteado, es 2.2 veces. 2.2 veces. ¿Okay? Entonces, fíjense que, bueno, le restamos el nivel de desplante porque queremos saber por debajo de la zapata la relación entre la profundidad que tenemos que explorar por debajo de la zapata respecto al ancho de la zapata. Y nos dice que es 2.2 o 2.3 veces. En esta gráfica de bulbo de presiones nosotros podemos ver que el 10%, si es que nosotros lo trasladamos por aquí, nos queda más o menos en esos puntos, ¿no? Aquí sería 2.25, aquí tenemos 2.5 y estamos en 2.2, ¿verdad? Entonces, mientras más cuadrada sea nuestra zapata, más se va a asemejar a los valores que tenemos para este bulbo de presiones. En nuestro caso, esta zapata no es cuadrada, es rectangular. Bueno, inicialmente esto habíamos planteado que era 3 metros, ¿verdad? Aquí está con 3.50, es casi cuadrada. Pero mientras más rectangular sea, se va a parecer, o bueno, esta expresión, esta relación, fíjese que va a llegar casi puede llegar hasta 3 en el caso de zapatas muy rectangulares, o sea, entiéndase por esto en que L, L L es mayor a B, ¿no? Cuando L es mayor a B, generalmente esta relación Z entre B va a estar entre 2
a 3, ¿verdad? Cuando tenemos L igual a B, esta relación va a estar, o bueno, aquí sería 2.3 más o menos, ¿okay? 2.3. Entonces, cuando L es igual a B, esta relación Z entre B va a coincidir perfectamente con este tipo de gráficas que son para zapatas cuadradas, que es el bulbo de presiones para zapatas cuadradas, en la que esto va a estar más o menos en ese rango, ¿no? De 2.2. Y cuando tenemos que L es mayor a 5 veces B, incluso algunas veces hasta 10 veces B, esto sería una zapata continua, ¿verdad? Una zapata continua. Entonces, esta relación Z entre B llega hasta 5. ¿Y qué nos dice esta relación? Nos dice que por debajo de mi zapata, ¿cuántas veces B tengo que explorar? Por ejemplo, por una zapata cuadrada, debajo de mi fundación, 2.2 veces B, ya tengo la profundidad de exploración. Pero para zapatas continuas, tenemos que hasta 5 veces B, ¿verdad? Tienen influencia nuestros esfuerzos para calcular el asentamiento, ¿verdad? Entonces, de esa manera, nosotros hemos determinado la profundidad de prospección siguiendo lo estipulado por la norma boliviana de estudios geotécnicos. Si tienen alguna duda, algún comentario, no duden en hacérmela llegar. Espero que les haya gustado la sesión práctica del día de hoy.